hoy. Entonces, es un gusto saludarlos a todos. Espero que estén todos bien y sus familias también eh, durante este tiempo que ha sido difícil para todos. Dentro de las múltiples cosas que esta pandemia ha interrumpido, están nuestros seminarios académicos, una larga tradición en la facultad, pero que estamos tratando de retomarlos a partir de este segundo semestre que está comenzando en el caso del doctorado esta semana. ¿Ya? Así que nuevamente sean todos bienvenidos. En esta oportunidad vamos a comenzar este ciclo 2020 escuchando tres de las presentaciones de nuestros alumnos de primer año, que corresponden a las unidades de investigación que realizaron en el primer semestre. No voy a yo perder o gastar tiempo en presentarlos a cada uno, voy a dejar que cada uno de los estudiantes se presente. Así que voy a dejar con ustedes a Javiera Carrasco, que ya tiene su presentación compartida. Ella realizó esta unidad de investigación con la doctora Cristina Schuh. Así que, Javiera, por favor, adelante. Ok, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Bueno, como dijo el doctor Calderón, mi nombre es Javiera Carrasco. La unidad, bueno, y de acuerdo al contexto de pandemia, fue una revisión bibliográfica, la cual se tituló Entrega de fármacos con nanopartículas naturales y sintéticas en medicina regenerativa, los potenciales y desafíos que presentan en esta área. Perdón. No, ahí sí. Ya. En términos de introducción, la administración convencional de un fármaco posee diversas vías de administración. Podemos ver que algunas corresponden a vías de administración más bien sistémica y otras más bien específica. Dentro de las vías de administración... ¿Alguien está con retorno? Bueno, dentro de las vías de administración sistémica, las más utilizadas corresponden a las inyecciones intramusculares, por ejemplo, las administraciones a la vía venosa. Podemos también tener administración a nivel tópico, por ejemplo, en la piel, o específicamente en el órgano específico en el cual quiere llegar el fármaco. Dentro de todas estas vías de administración, la más utilizada corresponde a la vía de administración oral. Y en esto podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, pensando que vamos a incorporar un fármaco a un paciente que, por ejemplo, tenga que hacer su efecto a nivel cerebral. En primera instancia, el fármaco debe cumplir ciertas características, por ejemplo, que sea lipofílico y sobre todo que tenga la capacidad de resistir a todas las barreras biológicas que presenta el paciente. Pensemos, por ejemplo, que tiene que resistir a enzimas, por ejemplo, de la boca, los cambios de pH que ocurren a través del esófago hasta el estómago, tiene que ser capaz también de reabsorberse, llegar al sistema circulatorio para poder llegar a difundir y volver a pasar otra barrera complicada como es la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, podemos ver que la trayectoria de este fármaco es bastante complicada. Ahora, este ejemplo es una administración única, pero si pensamos, por ejemplo, en un tratamiento en las cuales vamos a realizar múltiples dosis a través del tiempo, podemos observar que las concentraciones plasmáticas, a medida que uno va agregando, que el paciente va tomando cada dosis, van oscilando dentro del paciente. Y estas oscilaciones, por lo general, deben estar dentro de estos dos límites, dentro de la concentración máxima segura y que superen la concentración mínima efectiva. Por lo tanto, dentro de estos dos rangos, estamos dentro del rango terapéutico. En este ejemplo podemos ver, por ejemplo, que los picos de concentración del fármaco en plasma están principalmente en niveles tóxicos y podemos ver que los valles, en este caso, reflejado por estas flechas rojas, corresponden a concentraciones subterapéuticas. Por lo tanto, tenemos varias complicaciones en este ámbito. Por ejemplo, que el fármaco que vamos a utilizar debe poseer altas concentraciones para poder generar su efecto terapéutico. En algunos casos se ha descrito más de 100 veces la concentración más alta. Debido a estas altas concentraciones se generan efectos adversos en los pacientes y de acuerdo a todas las vías de administración y a las barreras fisiológicas que tiene que pasar este fármaco, dentro del recorrido hay aproximadamente una pérdida del 95% del fármaco. Por lo tanto, a partir del año 2005 se han publicado sistemas de liberación de nanofármacos, el cual corresponde a un sistema nuevo que se basa en el uso de nanopartículas. Recordando que las nanopartículas corresponden a moléculas de un tamaño que se encuentra dentro de la escala de los nanómetros, que corresponde a la unidad de 10⁻⁹. Esta característica es principal, primero, porque estas nanopartículas pueden encapsular o tener adjuntado en su superficie el fármaco, pueden hacer una difusión sistémica, por ejemplo, el sistema circulatorio,
son capaces también de llegar a un órgano específico y a una célula en específico. Es más, el tamaño y las características de estas nanopartículas pueden llegar a permitir que el fármaco se difunda directamente en un organelo. A modo de referencia, puse en este ejemplo la mitocondria para poder determinar el tamaño, que en este caso corresponde de 1 a 2 micrómetros. De acuerdo a la utilización de estos sistemas de liberación de nanofármacos, podemos ver que ya no tenemos una oscilación en cuanto a las concentraciones plasmáticas. Estas se podían obtener dentro del rango terapéutico sin pasar por concentraciones tóxicas, que es lo que precisamente se quiere evitar. Ahora, las nanopartículas tienen distintas características. Por lo general, y durante este trabajo, nosotros describimos 3 principales grupos. Uno corresponde a las nanopartículas sintéticas, el siguiente corresponde a las nanopartículas naturales, y el tercer grupo corresponde a lo que nosotros denominamos en nuestro trabajo como una mezcla entre las nanopartículas sintéticas y naturales, que llamaremos exosomas miméticos o exomimetics. Como podemos ver en este gráfico, a través del tiempo, la cantidad de publicaciones, por ejemplo, la primera publicación que se ha descrito con nanopartículas sintéticas ha sido en 1978, lo sigue la primera publicación de nanopartículas naturales en 1985, y si podemos ver en este gráfico, y si hacemos un zoom en esta región, a partir del 2012 recién comienzan las primeras publicaciones con nanopartículas híbridas o que están dentro de este grupo que nosotros determinamos como exomimetics. Si hacemos una cuantificación de la cantidad de publicación en esta área, podemos ver que la lideran principalmente las nanopartículas sintéticas, seguidas por las naturales, y evidentemente finalmente se encuentran las nanopartículas miméticas. Ahora, estos sistemas de liberación de nanofármacos pueden utilizar distintos tipos de agentes. Se han descrito a la fecha actualmente, por lo menos ayer, 8.537 publicaciones respecto a sistemas de liberación de nanofármacos. Lo principal es que estos sistemas deben ser un biomaterial que libera un fármaco. Como podemos ver en este esquema, los sistemas o los biomateriales utilizados son muy diversos, cada uno presenta distintas propiedades físico-químicas, le confieren características específicas. El fármaco que se va a liberar puede estar encapsulado o adjuntado al fármaco. Tiene la posibilidad, de acuerdo a su pequeño tamaño, pasar barreras fisiológicas, y lo que permite es que la entrega del fármaco sea específica, puede ser celular o incluso al organelo específico, con un objetivo mayor, con precisión, y además con una liberación controlada a través del tiempo. Y lo principal es que estos sistemas de liberación preservan las propiedades del fármaco, que podrían verse alteradas, por ejemplo, en la trayectoria dentro de la administración y la degradación de este a nivel sistémico. Respecto al primer grupo de nanopartículas que se ha publicado, que corresponde a las nanopartículas sintéticas, como podemos ver en este esquema, existe un gran rango de nanopartículas, cada uno con características bastante específicas que le confieren propiedades únicas. Hay una alta variabilidad en cuanto a morfología y composición, lo mismo con las propiedades físico-químicas, y tienen una facilidad presentan bastante facilidad para poder realizar modificaciones en la superficie de estas nanopartículas. Lamentablemente todo presenta desventaja. Por ejemplo, en algunos casos se ha descrito una alta toxicidad, baja biocompatibilidad, alta degradación de moléculas biológicas pueden tener como cargo. Ahora, estas desventajas que podrían tener cada una de estas nanopartículas son específicas para cada tipo, y por temas de tiempo no profundizaré en este ámbito durante esta presentación. El otro grupo de nanopartículas que se pueden utilizar para la liberación de nanofármacos son las nanopartículas naturales. Las nanopartículas naturales se dividen principalmente en 2 grupos. Una de que se forman a través de procesos naturales, como por ejemplo la combustión, la liberación de una explosión volcánica o incluso en el océano. Ahora, no necesariamente estas partículas que se crean de manera natural tienen propiedad naturalmente activa. Sin embargo, se ha escrito que, por ejemplo, en combustión, Calderón, Garcidueña, durante el año 2015 describieron que nanopartículas que se desprenden de las combustiones pueden generar un aumento en enfermedades neurodegenerativas, principalmente Parkinson y Alzheimer, y además en personas pueden generar daño en los tejidos a los cuales están expuestos. Este es un grupo de nanopartículas naturales. El otro grupo puede ser de organismos que generan nanopartículas de manera natural. Dentro de esto, evidentemente, encontramos el reino procarionte, en las cuales podemos ver distintos tipos de bacterias. De hecho, un ejemplo de generación de nanopartículas de manera natural corresponde a esta publicación.
en la cual los autores describieron cómo la Mycobacterium tuberculosis es capaz de ingresar en este caso a un macrófago y dentro de este puede secretar sus nanopartículas de manera natural y combinarlas con las que genera el macrófago para poder liberarlas. Y la otra opción es que esta bacteria tiene la capacidad de poder transferir distintas proteínas, por ejemplo, y combinarlas con las nanopartículas naturales que se generan dentro del macrófago para poder generar en este caso una mezcla de composición. Evidentemente este proceso es conservado en la naturaleza, se han descrito los eucariontes a distinta escala, los humanos no somos ajenos a esto, y respecto a los humanos, las nanopartículas naturales que se han descrito son capaces de liberarse a todos los tipos de fluidos, y también, por ejemplo, se han descrito la liberación de estas nanopartículas en distintas condiciones fisiopatológicas, como por ejemplo el cáncer. Una de las nanopartículas que se han descrito y que se han incentivado su uso como nanopartícula, nanodrug delivery system, corresponden a los exosomas. Los exosomas son unas microvesículas que están dentro de la escala nanométrica correspondiente de 30 a 150 nanómetros. Como podemos ver en este esquema, corresponde a una bicapa lipídica que genera una pequeña vesícula, un pequeño citosol que presenta como cargo, por ejemplo, ADN, RNA, distintos tipos de proteínas. En su superficie también presenta distintos tipos de proteínas específicas, por ejemplo, la biogénesis. Como podemos ver en este recuadro, la cantidad reportada de biodiversidad es bastante amplia. Sus funciones biológicas principalmente corresponden a la comunicación intercelular y son secretados por múltiples tipos celulares. La ventaja que tienen los exosomas es que además representan el estado fisiológico de la célula. Y a nivel clínico, estas microvesículas también presentan, por ejemplo, otras características. Como podemos ver, presentan una alta circulación en cuanto al plasma de las personas, son capaces de tener una alta penetración en barreras fisiológicamente difíciles, como por ejemplo es la barrera hematoencefálica. Tienen una capacidad de llegar a un tejido o célula específico. No obstante, estas microvesículas tienen una alta heterogeneidad en cuanto a su composición, tienen dificultad para su aislamiento específico, y los rendimientos de este aislamiento específico depende de la técnica que se están utilizando para ello. Y también hay una dificultad para obtenerlas de manera con normativa GMP. En cuanto a los ensayos clínicos, podemos ver en este mapa de calor, en donde las regiones amarillas corresponden a las zonas donde no hay publicación hasta el momento, y en las zonas más rojas donde hay una mayor publicación en cuanto a ensayos clínicos con exosomas, como corresponde en este caso a Estados Unidos, parte de Europa y China. A la fecha se han descrito 182 ensayos actuales clínicos. De estos 73 están en fase de reclutamiento. De estos 182, 21 se encuentran activos en este momento, 30 se han completado. Sin embargo, solamente un estudio ha planteado el uso de exosomas, por ejemplo, como tratamiento. De hecho, Nazar y sus colaboradores durante el año 2016 hicieron este estudio en el cual utilizaron exosomas derivados de células mesenquimales para poder combatir la enfermedad renal crónica, por ejemplo. Todo el resto de las investigaciones completadas hasta la fecha han sido utilizando los exosomas principalmente como un biomarcador. Por lo mismo es que recientemente, a partir del año 2012, se han empezado a publicar combinaciones de estas nanopartículas sintéticas y naturales, y aquí hay distintos tipos de grupos, como por ejemplo serían las nanovesículas híbridas. Las nanovesículas híbridas se basan en el uso de exosomas, manteniendo principalmente el cargo que es de interés, las cuales se pueden funcionar con liposomas, por ejemplo, que pueden tener características específicas en la membrana, y la fusión de ambos puede generar un exosoma híbrido en el cual conservan las propiedades de ambos elementos. Otro tipo de combinación de estas nanopartículas corresponden a los exosomas miméticos, recordando que mimético hace referencia a generar algo similar a lo que se ve naturalmente. Este término principalmente se lleva en cuanto a la estética, no obstante en este ámbito los exosomas miméticos hacen referencia a la forma que se conserva, son vesículas que presentan un tamaño similar y además tienen la posibilidad de seguir utilizándose como nanovesícula.
Se han descrito hasta la fecha dos formas de realizar exosomas miméticos, como podemos ver en este ejemplo, durante el año 2019, que se publicó que utilizan un core, una nanopartícula que se utiliza como núcleo, que tiene una propiedad físico-química específica, y en este core uno va ensamblando por capas, por ejemplo, en este caso un RNA, que por conferencia electrostática van a generar una capa. Posteriormente se pueden hacer capas de fosfolípido y a estas se les pueden insertar proteínas. Por lo tanto, a través de capas estamos generando un exosoma mimético. Sin embargo, lo más descrito en la literatura hasta la fecha para exosoma mimético ha sido el proceso de destrucción celular, el cual corresponde a que una célula de origen pasa por distintos tipos de filtros para poder generar pequeñas vesículas. En cuanto a la literatura, se han descrito que los rendimientos a través de este procedimiento son entre 100 a 1000 veces mayores en comparación a los rendimientos observados en exosoma. Presentan una aislación más específica, una baja o nula citotoxicidad y una baja o nula degradación de moléculas biológicas. Ahora, uno tiene la obtención de estas nanovesículas, pero uno debe realizar una ingeniería para poder modificar el cargo, porque al final lo que estamos proponiendo es un sistema de liberación de nanodrogas. En cuanto a los tipos de ingeniería que se pueden realizar, son distintos para poder modificar este cargo. Se han descrito, por ejemplo, incubación, electroporación o sonicación. Existe una lista que nosotros hemos hecho que es mucho más amplia. Y también uno puede modificar, por ejemplo, de manera covalente la superficie, generar una unión de receptor ligando, o manipulando, por ejemplo, la célula de origen que va a dar a esta nanovesícula. Ahora, todas estas ingenierías por lo general generan cambios. Estos cambios se han relacionado más bien al tamaño de la vesícula. Por ejemplo, se han descrito que al agregar compuestos farmacológicos como contenido, los tamaños generalmente aumentan y salen un poco del rango de exosoma. También hay estudios que han descrito que hay un cambio en cuanto al potencial Z. Y también pueden haber por estas modificaciones cambios en las propiedades físico-químicas, además de los cambios de interacción entre la célula receptora y la vesícula. Otra forma de poder generar el cambio del cargo de estas vesículas es modificando principalmente la célula de origen. Esto se puede hacer de manera directa o indirecta. De forma directa, por ejemplo, Yang en el año 2013 describió que mediante incubación se pueden agregar distintos quimioterapéuticos, en este caso doxorubicina y paclitaxel. Y al incubar, por ejemplo, macrófagos con estos fármacos dentro de un periodo de tiempo establecido, se pueden generar exosomas con el fármaco como cargo. Otra forma, por ejemplo, sería la modificación indirecta, que en este caso, por ejemplo, han descrito que la privación de glucosa en cardiomiocito, primero, aumenta la concentración proporcional de exosomas, y segundo, el contenido que tienen estos exosomas son principalmente proteínas relacionadas al metabolismo. Por lo tanto, y de forma de conclusión, en este trabajo tratamos de describir que si bien no existe un sistema de liberación de nanofármacos perfectos, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, este trabajo destacó los desafíos y los potenciales que hay de estas nuevas fuentes. Se han descrito los exosomas como alternativa para el uso en la clínica, como podemos ver con los ensayos clínicos. Sin embargo, existen posibles efectos secundarios con su uso. Esto principalmente porque si bien las técnicas de ingeniería son capaces de modificar el cargo, aún así quedan compuestos que podrían generar efectos adversos. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que nosotros hicimos, estos exosomas miméticos podrían ser una excelente alternativa emergente que podría ser ampliamente aceptada por la industria farmacéutica. Finalizo mi presentación y además me gustaría agradecer al equipo de la doctora Cristina Chu, bueno, a ella como tutora y evidentemente a todas las personas que conforman su grupo y a todos mis compañeros. Muchas gracias. Gracias, Javiera. Tenemos espacio para una o dos preguntas, mientras Carlos se prepara. No sé si alguien tiene preguntas para Javier. Yo quisiera hacer una. ¿Me escuchas, Juan Francisco? Sí, Flavio, dale. Javiera, muy interesante tu presentación. Quisiera saber si estas nanopartículas exosomas son inmunogénicos. ¿En los exosomas miméticos? ¿O en general? En general.
Depende mucho de la fuente de origen. Por ejemplo, la publicación que mostré anteriormente, la de... Ay, no puedo pasar. Se me quedó pegado. Bueno, ahí sí. Por ejemplo, esta publicación, que donde querían ver el efecto de quimioterapéutico, ellos lo hicieron con macrófagos principalmente porque expresaban MHC clase 2, y ellos, además del efecto propiamente del quimioterapéutico, también querían hacer una inducción del sistema inmune. Por ejemplo, que se vería distinto si utilizáramos, por ejemplo, células mesenquimales, en donde no deberíamos ver una reacción inmunogénica. Por lo tanto, depende mucho el objetivo de lo que uno quiera hacer con estos exosomas y la fuente de la cual uno utilice la célula. Ok, muchas gracias, Javiera. Gracias, profe. Yo quería hacer una consulta, Javiera. Primero, muy bonita tu presentación. Muchas gracias. Yo alguna vez trabajé sintetizando nanopartículas y justamente uno de los retos es hacerlos biomiméticos. Y para eso funcionalizamos con aminoácidos, específicamente con triptófano. Pero últimamente vi, no sé si tú también lo viste, que para mimetizar estas, introducen dentro de membranas de células. Han introducido dentro de plaquetas, dentro de membranas y glóbulos rojos. Pero el gran problema que yo veo ahí es que generalmente esto es para tratamiento autólogo. ¿Cómo podría yo masificar eso o ver o superar esa barrera? Muy buena pregunta. Yo creo que... Ay, perdón. Primero es sabiendo perfectamente las características de la nanopartícula mimética que estás haciendo. En este caso, en este trabajo postulamos el uso de nanopartículas, pero a partir de un origen celular. En tu caso entiendo que te estás refiriendo a todo el proceso sintético, ¿no? O la mezcla. No, sí, no tanto la síntesis, sino cómo superar, o sea, cómo masificar ese tipo de tratamiento, es porque tienen ese problema de que son generalmente para tratamientos autólogos, ¿no? Yo creo que más que el que sea un tratamiento autólogo, yo creo que el límite que nosotros vemos con esta búsqueda bibliográfica fue la generación de partículas miméticas que tengan normativa GMP. Yo encuentro que más que el proceso te veo la cara, pero sí, la normativa GMP en este caso es una de las principales que nosotros vemos como límite. Se han descrito, por ejemplo, toda la caracterización en cuanto a la proteómica y reanómica de exosomas miméticos. Sin embargo, esto es de un dinamismo. Las nanovesículas tienen un dinamismo, la generación, no todas van a tener el mismo contenido exactamente, y eso también es otro tope que nosotros tenemos. Entonces, podremos utilizar una fuente que no sea inmunogénica, por ejemplo, pero si hay una célula que presenta un poco, vamos a tener una subpoblación de exosomas miméticos con capacidad inmunogénica, y hasta el momento, en términos tecnológicos, es difícil poder separar de esto, hacer los GMP y poder llevarlo a tratamiento. Javiera, Pablo Vial, Hola. Una pregunta, a lo mejor como follow-up. La duda me parece que es los exosomas que se utilizan en estos ensayos clínicos o las propuestas que tú haces acá son cada vez diferentes, o sea, de cada paciente le tienen que obtener exosomas y ahí modificarlos o cargarlos con un fármaco, o puede hacerse una producción de exosomas que puedan utilizarse en diversos pacientes sin que haya una reacción inmunológica. Sí, respecto a los estudios clínicos propiamente de exosoma, lo único que se ha descrito como posible tratamiento para la enfermedad renal crónica se basó en el uso de células mesenquimales, pero no son de pacientes, o sea, son de cordón umbilical. Esa ha sido la única investigación que hasta la fecha ha mostrado su uso potencial como tratamiento. El resto ha sido solamente biomarcadores, y en cuanto a exosomas miméticos, todos los análisis, bueno, mostré en las gráficas, desde el 2012 recién se están mostrando las primeras publicaciones, solamente han sido análisis in vivo e in vitro, todavía no se han postulado ninguno de sus usos con pacientes hasta la fecha. Ya, muchas gracias, Javiera. Yo tenía, Ahora perdón, yo tenía
Una cortita, si puede ser, Juan Francisco. Vamos a terminar un poco más tarde, pero... Dale, es que hasta que me enganché. Javiera, te felicito por la revisión. Yo quería saber si habías podido leer algo, porque los exosomas tienen una ventaja importante frente a la célula, que un poco ya las conocemos, pero uno de los problemas que tienen los exosomas es la posibilidad de transferir material genético. Por eso también se ha restringido un poco los ensayos clínicos. Entonces, si habías podido ver algo respecto a eso. Sí, más que material genético propiamente tal, lo que nosotros vimos son los rendimientos de modificación del cargo, de acuerdo al objetivo que nosotros teníamos, y los más altos rendimientos llegaron al 40%, por lo tanto, de esta vesícula yo puedo modificar el 40%, pero el 60% sigue siendo del origen original de la célula. Por lo tanto, aquí hay un desafío enorme en cuanto a tecnología para poder llegar a rendimientos más altos, pues desplazar el contenido original y que, por ejemplo, no tengamos este problema con todo este material genético. No sé si... Entonces sigue siendo un problema, digamos, Sí, sí, evidentemente. que vaya algún gen no deseado de la fuente de origen. Y es uno de los efectos adversos, y eso lamentablemente todavía, hasta el momento no hemos revisado información tanto a exosomas normales, de manera natural, como estos mismos exosomas miméticos, que si bien uno los pasa por una extrusión celular, aún así conservan contenido de la célula principal. Sí, hay muchos desafíos en esta área, y por eso quisimos hacer una búsqueda como más grande. Evidentemente, por temas de tiempo no especifiqué tanto, tengo harto material complementario, pero hay muchos desafíos en esta área, sobre todo que están emergentes. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Ahora va a ser el turno de Carlos. Sí. Así que, Carlos, si puedes comenzar a compartir tu pantalla. Perfecto. Adelante. Ahora sí, disculpen, se me habían perdido los controles del Zoom. ¿Se escucha bien? Sí, Carlos. Ya. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Hoy día les voy a presentar los resultados de mi unidad de investigación, que consiste en un análisis de datos de la investigación de la doctora Gabriela Repeto y del doctor Boris Rebolledo, que fueron mis tutores en esta unidad de investigación. Y el proyecto se titula Prodromos de enfermedad de Parkinson en una población de alto riesgo, que son los pacientes con el síndrome de lesión 22q11.2. A modo de inicial resumen, el síndrome de lesión 22q11.2 es el síndrome micro de lesión más común en los seres humanos, y que comprende un tamaño de lesión de 1.5 a 3 megabases, con un gran número de genes asociados en esta lesión. Ocurre aproximadamente de 1 en cada 4.000 nacidos vivos. Es un síndrome que tiene múltiples fenotipos, es una enfermedad muy heterogénea. Sin embargo, las principales características de estos pacientes son anormalidades tanto faciales como cardíacas e inmunodeficiencia. También una característica principal de ellos es que tienen un deterioro cognitivo importante. Además, presentan otras características, como se puede ver en la figura, que afecta a muchos órganos también, algunos con menor frecuencia que otros. También se ha reportado que presentan desórdenes psiquiátricos. Dentro de los más importantes ocurre la psicosis, que se reporta que aproximadamente el 25% de los individuos cursa esta enfermedad con psicosis. La psicosis se caracteriza por ser una enfermedad que tiene un alto nivel de dopamina en el cerebro. Esa es la principal característica. Y esto lo podemos ver en esta figura, en el cual se observa que los pacientes 22q tienen un mayor aumento de dopamina en el cerebro, y esto se evaluó en pacientes mediante una tecnología de imágenes PET, en la cual se hizo un tracing del transportador vesicular presináptico de la neurona dopaminérgica. Y se puede ver que esta señalización es mayor que en los sujetos controles. Uno de los genes importantes que está en la lesión está la catecolometiltransferasa,
que es la enzima que degrada la dopamina en el espacio, sináptico. Y esto podría ser la hipótesis de que por qué estos pacientes tienen elevados los niveles de dopamina. Además, se ha reportado que un polimorfismo de la COMT presenta menor actividad enzimática, que debido a la insuficiencia de estos pacientes podría tener mucho mayor implicancia en los niveles de dopamina. Además, contrario a lo que se observa en la psicosis, que es un estado hiperdopaminérgico, se ha reportado que los pacientes con este síndrome presentan tienen mayor riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson, el cual es un estado de muerte de neuronas dopaminérgicas, lo cual es un poco contradictorio. Se ha reportado en la literatura que el riesgo de estos pacientes es aproximadamente 20 veces por sobre sujetos sanos. A grandes rasgos, la enfermedad de Parkinson es caracterizada principalmente por la muerte de neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra, lo cual genera principalmente los síntomas motores característicos de la enfermedad de Parkinson, como son los temblores. Además, produce bradiquinesia, problemas de deglución, problemas de caminar y postural. Sin embargo, también produce sintomatología no motora, la cual es pérdida del olfato, sudoración, problemas gastrointestinales, dolor articular, y también presenta problemas asociados a problemas mentales, los cuales tienen que ver con depresión, ansiedad, trastornos del sueño y también deterioro cognitivo al final. Estos síntomas motores de la enfermedad de Parkinson habían sido observados previamente en pacientes 22Q. Sin embargo, se pensaba que esto era producto del consumo de drogas antipsicóticas, ya que las principales drogas antipsicóticas son antagonistas de los receptores dopaminérgicos, lo cual produce estos efectos motores, estos síntomas motores característicos de Parkinson. Y esto retrasó en mucho tiempo el descubrimiento de enfermedad de Parkinson en pacientes 22Q. Sin embargo, el 2010, Batcher y sus colaboradores reportaron los primeros casos de pacientes con la enfermedad de Parkinson que no tenían diagnosticada la psicosis y no tenían historial de uso de antipsicóticos, lo cual avaló un poco la hipótesis que la enfermedad de Parkinson es propia de los pacientes 22Q y no un efecto secundario del consumo de antipsicóticos. Este mismo grupo de investigadores del año 2015 realizó análisis post-mortem de 3 individuos con Parkinson, con esta sintomatología motora, y confirmaron mediante la autopsia de los cerebros que efectivamente correspondía a enfermedad de Parkinson. Y otro punto interesante de esta enfermedad de Parkinson que aparece en los pacientes 22Q es que la edad de aparición de diagnóstico de la enfermedad es aproximadamente a los 40 años, lo cual es aproximadamente 20 años antes de lo normal en los sujetos sanos. Por lo tanto, tiene una aparición temprana de la enfermedad de Parkinson. Como bien dije, hay síntomas motores y no motores en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, los síntomas motores se manifiestan solamente cuando ya ocurrió un proceso neurodegenerativo importante. Aproximadamente cuando el 50% de las neuronas dopaminérgicas ha muerto, se manifiestan los síntomas clínicos importantes, como son el característico temblor de los pacientes. Sin embargo, todos esos síntomas no motores que yo les comenté inicialmente, inician tempranamente en el proceso neurodegenerativo y pueden proceder a estos síntomas motores aproximadamente por una década. Y aquí en la figura les puedo mostrar que al momento del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson por esta sintomatología motora, la neurodegeneración ya ha llevado mucho tiempo de neurodegeneración y la calidad de vida de las personas empeora en este momento diagnóstico. Sin embargo, si se fuera capaz de diagnosticar estos marcadores prodrómicos de la enfermedad, que un prodromo son los síntomas previos al diagnóstico clínico de la enfermedad, como en este caso son los problemas del sueño REM, depresión, ansiedad, constipación y distintos problemas autonómicos, podríamos mejorar la calidad de las personas en el diagnóstico de esta enfermedad. En base a estos resultados se plantea la hipótesis de que los pacientes 22Q, que son esta población de riesgo de desarrollar Parkinson, presentan características prodrómicas de la enfermedad de Parkinson,
temprano en su vida, a una edad temprana. Para evaluar esto, se realizó un estudio de casos y controles, en el cual los casos serían sujetos con el síndrome de lesión, y los controles corresponderían a sujetos sanos, ajustados por edad y sexo. Uno de los principales criterios de inclusión fue, bueno, que fueran menores de 50 años para evaluar efectivamente que la aparición temprana de estos prodromos. La evaluación de estos prodromos se realizó principalmente con distintos test, en el cual se evaluó el desorden del sueño REM mediante un polisomnograma y un cuestionario de screening a los pacientes. También la pérdida de olfato se evaluó mediante un test olfatorio, que consiste en unas varillas con distintos olores para evaluar su capacidad olfativa. Se evaluó también la disfunción autonómica mediante la escala COMPASS 31, que evalúa tanto problemas urinarios, gastrointestinales, entre otros. Y también se realizó una evaluación motora mediante una escala definida por la Movement Disorder Society y un cuestionario de screening a los pacientes para evaluar su capacidad motora. Y además, uno de los prodromos que se puede utilizar para diagnosticar la enfermedad de Parkinson es los niveles de dopamina en el cerebro, y lo cual esto se realizó mediante un tracing del sistema dopaminérgico mediante imágenes PET-CT. Y en base a todos estos prodromos se calcula un likelihood ratio, que es una probabilidad predictora de desarrollar Parkinson, la cual la voy a explicar un poquito más adelante. La cohorte de este estudio consistió entonces en 38 pacientes con el síndrome de lesión y 13 controles de sujetos sanos. Tenían edades similares, con un rango similar también, a excepción de 2 pacientes que tenían una alta edad un paciente que tenía una alta edad en el grupo caso. El género entre los grupos no era estadísticamente diferente. Y la característica de la cohorte, específicamente de los pacientes 22Q, era similar a lo reportado en la bibliografía, con el tamaño habitual y el polimorfismo de la COM también en porcentaje similar a lo reportado en la literatura. También se presentaba con los deterioros cognitivos característicos, y 8 individuos presentaban psicosis en este estudio. Lo que se realizó fue, se evaluó cada uno de estas características prodrómicas, y lo que se observó es que aquellos pacientes 22Q tenían muchas características prodrómicas en forma general, como grupo, en comparación a los controles. Se puede observar que la disfunción autonómica que presentan estos pacientes es mayor a los sujetos controles, dado principalmente por problemas secretomotores, gastrointestinales y pupilomotores. Además, se observa una clara pérdida de olfato en estos pacientes en comparación a los controles, y la evaluación motora, definida por el neurólogo, también demostró que estos pacientes tienen unos problemas motores mayores que los sujetos control. Además, el tracing del sistema dopaminérgico demostró que los niveles de dopamina se condicen con lo reportado en la literatura en los pacientes 22Q, que es mayor que los sujetos control. En base a todas estas características prodrómicas que nosotros comparamos entre casos y controles, se procedió a calcular este likelihood ratio que les comenté, que es una forma de predecir la enfermedad de Parkinson. Y esto se realizó en base a la bibliografía, en el cual se define un punto de corte para cada uno de estos prodromos, y se evalúa la presencia o ausencia, y se otorga un LR positivo o negativo, y después todo estos se multiplican entre sí para obtener el LR total. Y los resultados que obtuvimos fue que había una mayor LR total en los sujetos que en los controles. La escala en este gráfico es logarítmica, porque encontramos 2 sujetos que tenían un LR total muy alto, que prácticamente se podría decir que están en una etapa prodrómica de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado en esta afirmación, porque para este grupo de gente no se ha definido un punto de corte en esta cohorte, ya que solamente se ha realizado en personas sanas estos estudios. Por otro lado, lo siguiente que se hizo en este estudio fue realizar un análisis de subgrupo en estos mismos pacientes 22Q,
en aquellos que tenían o no tenían psicosis. Y lo que observamos es que las características prodrómicas no había diferencia entre la presencia o ausencia de psicosis, a excepción de los problemas motores evaluados por el neurólogo, en el cual se observó que en aquellos que tenían psicosis los problemas motores eran mayores. Y lo que se realizó nuevamente este LR total en cada uno de estos subgrupos y se demostró que también el LR total de estos pacientes es mayor en el grupo con psicosis y estos mismos dos pacientes que tenían esta alta probabilidad de desarrollar Parkinson por este LR muy alto que poseían, también caían en el grupo de individuos con psicosis. Las conclusiones y las direcciones futuras de esta investigación es que la principal conclusión que podemos determinar es que las personas con esta enfermedad este síndrome de lesión 22q tienen características prodrómicas sugerentes de una posible enfermedad de Parkinson. Encontramos dos participantes con una alta probabilidad de desarrollar esta enfermedad de Parkinson en el grupo, pero la principal limitación de este estudio es el número de individuos, que igual es difícil aumentar el número debido a que es una enfermedad rara. Pero sin embargo, la otra limitación importante es que se requieren estudios longitudinales para poder validar estas características prodrómicas como posibles predictores de la enfermedad de Parkinson. Y como punto final, es necesario aún determinar la relación entre el síndrome de lesión y la aparición de la enfermedad de Parkinson, ya que la relación entre ambas aún no se conoce. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta de parte? Gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta para Carlos? Yo quisiera hacer una pregunta. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo elegiste esos parámetros? ¿En base a qué elegiste esa serie de parámetros para obtener los datos que obtuviste y esos ratios? Sí, ¿Por qué elegiste 5 o 6? ¿Por qué no elegiste 10? ¿Por qué no elegiste 3? ¿Cuál fue el criterio? El criterio está definido por una publicación de la Movement Disorder Society, en la cual ellos evalúan estos prodromos de la enfermedad de Parkinson y generan todo un paso a seguir de qué es lo que hay que evaluar, qué consideraciones hay que tener al momento de realizar estos puntos de corte, a qué score se puede considerar como presencia o ausencia, también los controles necesarios para, por ejemplo, el tracing del sistema dopaminérgico para evaluar como que está alterado, ¿no? Entonces todo eso se consideró en base a esta publicación, que es la base para el estudio de los prodromos. Perfecto. ¿Y el grupo control era un grupo control con otras enfermedades o eran individuos sanos? Porque me di cuenta que porque tenían varios, algunos eran positivos para los síntomas o los criterios que tú elegiste. Sí, lo que pasa es que alguna encuesta, el puntaje de corte tampoco está definido hay un consenso, pero no es difícil tener sensibilidad del 100%. Entonces, por eso siempre hay algunos que podían caer dentro de la positividad en el estudio. Perfecto, muchas gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta para Carlos? Bueno, si no, le agradecemos su presentación y le damos paso al libro. Gracias. Ya, voy a presentar mi pantalla. ¿Se escucha, cierto? ¿Ah? Sí. Buenas tardes, creo yo. Mi nombre es Limber Jaldín Crespo. El tema de mi presentación,
que es resultado de la unidad de investigación 1, lleva el título de apiterapia de uso tópico con formulaciones basadas en materiales compuestos. Mis tutores son la doctora Jessica Martínez y como cotutora la doctora Natalie Silva. Para iniciar, es importante destacar a qué nos referimos con apiterapia. La apiterapia es un tratamiento en el que se utilizan elementos provenientes de la colmena de las abejas para prevenir y curar diversas enfermedades. ¿Y cuáles son estos productos de la colmena que se han descrito? La miel, el propóleo, la jalea real, la cera de abeja, el veneno de abeja y el polen. Son los 6 productos descritos como parte de la colmena. Cada uno de ellos tiene diferentes fuentes y composición. Por ejemplo, la miel deriva del procesamiento digestivo del néctar recolectado de las flores y se almacena en celdillas del panal, y su composición es básicamente una solución hipertónica de azúcares, así como también contiene flavonoides y enzimas como la glucosa oxidasa. El propóleo tiene como fuente la yema de los árboles, exudados de savia u otras fuentes vegetales, y su composición está básicamente formado por resinas, bálsamos vegetales, ceras y aceites esenciales. Así también el caso de la cera, esta deriva de secreciones por las glándulas abdominales de las abejas, y su composición es básicamente hidrocarburos lineales y ácidos oleicos. En el caso de la jalea real, esta deriva de secreción por las glándulas hipofaringias de la cabeza de abejas obreras jóvenes, que se mezcla además con secreciones estomacales. Importante destacar la composición elevada de proteínas, así como carbohidratos y lípidos. En el caso del veneno, deriva de la secreción por glándulas cercanas al aguijón en el abdomen de abejas obreras. También es importante destacar la concentración de péptidos como melitina y apamina, enzimas como fosfolipasa 2 y otro tipo de bioamina. Y en el caso del polen, que deriva a partir de flores y es transportado en la corbícula, es decir, en un espacio que tienen las abejitas mielíferas en las patas traseras. Y su composición también se ha descrito que presentan proteínas, aminoácidos, lípidos, azúcares y vitaminas. Por otro lado, existe evidencia que relaciona los productos de la colmena con propiedades, como ser antibacteriano, antiinflamatorios, regeneradora de tejido y antioxidante, los cuales estarían en relación con la composición química de estos productos de la colmena en general. Al respecto, actualmente se han descrito materiales compuestos que tratan de hacer un efecto sinérgico entre las propiedades anteriormente descritas con materiales, sobre todo biopolímeros, otro tipo de materiales que pueden reforzar o hacer un efecto sinérgico de estas propiedades. En ese sentido, vamos a describir qué es un composito. Un composito es básicamente, como su nombre lo indica, un material compuesto que tiene por un lado una matriz o refuerzo, y en este caso particular, un producto de la colmena, que nos da como resultado un material compuesto. Se han descrito formulaciones de materiales compuestos en base a este tipo de mezclas, podríamos llamarlas así, como los hidrogeles, pastas, láminas de fibras, cremas, películas y también emulsiones. Ahora, el uso tópico tiene mucho que ver con las características de la piel. ¿Por qué nos centramos en el uso tópico? Porque es importante destacar que la piel es el órgano de mayor tamaño, tiene una superficie de aproximadamente 2 metros cuadrados, y bueno, las funciones básicas de protección, sensación, termorregulación y metabolismo. Sin embargo, cuando existen lesiones, el éxito de un tratamiento tópico tiene que ver con 5 aspectos básicos que se han descrito anteriormente, como la condición del paciente, las experiencias del profesional sanitario, preparaciones del lecho de la lesión, y principalmente el estado higiénico de la piel para evitar las infecciones, y la elección del apósito apropiado. Se han descrito en la literatura una serie de lesiones cutáneas, como por ejemplo las escamas, que son placas finas y pequeñas del epitelio córneo, pústulas, que son lesiones elevadas que pueden contener pus, más bien que tienen pus, costras, que son masas exudativas formadas por sangre, escamas, a su vez úlceras,
que son erosiones de la dermis y la epidermis con bordes claramente definidos, cicatriz, formación de tejido conjuntivo nuevo, después del daño, escoriaciones y fisuras. En este contexto, los productos de la colmena en tratamientos tópicos básicamente aportan propiedades biológicas en función de la composición química. Como habíamos mencionado antes, haciendo a manera de resumen, todas estas características o toda esta composición química que tendrían los productos de la colmena podrían, o de hecho se aplican, para tratamientos tópicos debido a su alta osmolaridad, presentan actividad antimicrobiana, pueden actuar como debrillantes, es decir, retirando células muertas mediante la acción enzimática, pueden actuar como antiinflamatorios, por ejemplo, bloqueando la vía NF-kappa beta, pueden actuar como antioxidantes, captando radicales libres, pueden actuar como cicatrizantes, estimulando la formación de colágeno mediante la estimulación de metaloproteinasas de matriz tipo 2. Sin embargo, el hecho de usar un material de refuerzo, como habíamos mencionado anteriormente, en un composito, me provocaría un efecto sinérgico, es decir, incrementaría estas propiedades biológicas inicialmente descritas para los productos de la colmena. En este sentido, la pregunta de investigación que nos realizamos, que si bien fue una revisión bibliográfica, pero de todas maneras nos enmarcamos en cómo el uso de materiales compuestos en base a productos de la apicultura influyen en las potenciales aplicaciones de uso tópico. Para lo cual, el objetivo general fue realizar una investigación documental sobre apiterapia de uso tópico con formulaciones basadas en materiales compuestos, y nos planteamos 3 objetivos específicos, que fue definir los criterios para delimitar la búsqueda bibliográfica, emplear herramientas de búsqueda, gestión y almacenamiento bibliográfico, y finalmente elaborar un documento con información sistematizada. La metodología que desarrollamos para esta revisión fue emplear como criterio de inclusión estudios de los últimos 5 años, y que respondan al formato de búsqueda X más A más B, donde X es productos de la colmena, A, nanopartículas, quitosano, polímeros, policaprolactona, alcohol polivinílico, propilenglicol, poliuretano, gelatinas, colágeno, péptidos, pectina, y B, piel y curación de heridas. Los criterios de exclusión: se excluyeron aquellos trabajos que no cumplían con los criterios anteriormente descritos, y los buscadores a consultar fueron PubMed, Scopus, Web of Science, y la temporalidad se realizó entre abril y julio de presente año. Para desarrollar el objetivo número 2, se emplearon herramientas como Mendeley, editores de textos, para poder sistematizar la información, y finalmente, para complementar el objetivo número 3, se realizó una descripción gráfica, es decir, la sistematización y una interpretación crítica de la evidencia hasta el momento. Los resultados de 180 publicaciones que fueron descritas en los buscadores anteriormente mencionados, 102 estudios cumplieron con los criterios de inclusión, de los cuales, como podemos ver en la gráfica, en la figura número 2, el número de publicaciones respecto a los productos de la colmena, la miel, el propóleo, la cera, fueron los que destacaron en un 87.5% de estas 112 publicaciones, y el 12.5% fueron compositos que utilizaban jalea real, polen o veneno. Por otro lado, los materiales de refuerzo o matriz usados en compositos con productos derivados de la colmena, podemos ver en la figura número 3 que los tipos de matriz mayormente usados fueron alcohol polivinílico, quitosano y glicerol, en 27, 26 y 22 publicaciones respectivamente. Y esto estaría asociado, este mayor uso, a una estructura química que presenta, a la estructura química que pueden presentar estos 3 materiales de refuerzo. Como vemos acá, tanto quitosano, glicerol o alcohol polivinílico tendrían la capacidad de interactuar mediante enlaces puente hidrógeno con los productos derivados de la colmena, lo cual haría una
compatibilidad, lo cual incrementaría en términos de compatibilidad y estabilidad. A su vez, los criterios que se han descrito en la bibliografía respecto a estos tres biopolímeros hacen referencia a que el alcohol polivinílico tendría una función como película adhesiva, el quitosano como protección y antibacteriano a la vez, y el glicerol como plastificante. A su vez, los tres polímeros son biodegradables, que también es un aspecto importante, tienen una alta biocompatibilidad y una toxicidad escasa. En este sentido, las formulaciones compuestas, es decir, las mezclas del producto de la miel con algunos de estos materiales de refuerzo, mayormente descritos, fueron lo de tipo hidrogel, en 39 publicaciones, nanofibras, se observaron en 37 publicaciones, emulsiones en 12, cremas en 4 y pastas en 4. Y los productos derivados de la colmena en formulaciones compuestas de uso tópico que han llegado al comercio, se pudieron evidenciar, el 90% de estos refería al uso de miel, 5% para propóleo y 5% para polen. Dentro de este 90% de formulaciones compuestas o compositos con miel, vimos que la mayoría se enfocaba en productos con fibras y geles, en el caso de propóleo, fibras y cremas, y en el caso del polen se evidenció que la formulación era de tipo fibra. Finalmente, las conclusiones: la miel, el propóleo y la cera destacan por su mayor uso tópico, lo cual estaría asociado a una mayor producción respecto a los demás componentes de la colmena, a su facilidad en su extracción, a una mayor estabilidad química tanto en su almacenamiento y durante su aplicación en formulaciones compuestas, y por su parte los materiales poliméricos más usados fueron el alcohol polivinílico, quitosano y glicerol, lo cual se condice con un número mayor de investigaciones relacionadas con formulaciones compuestas como los hidrogeles y las nanofibras, o las fibras, y finalmente dentro de los productos compuestos disponibles comercialmente destacan ampliamente los compositos de miel para el tratamiento de heridas. Las proyecciones que se pretenden es desarrollar formulaciones tópicas en base a compuestos bioactivos derivados de productos apícolas, utilizando matrices compuestas de biopolímeros y nanopartículas que potencian las propiedades regenerativas, antiinflamatorias y antimicrobianas, y elaborar una propuesta de investigación que incorpore una hipótesis basada en la información recopilada. Como proyección, básicamente es emplear producto de la colmena, algún producto de la colmena o una combinación, un biopolímero y nanopartículas, debido a que en una anterior investigación que realicé, ya pudimos obtener nanopartículas de cobre y triptófano. Entonces la idea es generar un material compuesto de uso tópico que tenga un efecto sinérgico empleando este tipo de nanopartículas en un polímero que sea biocompatible y que me pueda incrementar tanto las propiedades por un lado de la nanopartícula como las propiedades descritas para algunos de los productos de la apicultura. Agradecimiento a mis profesores en general y al programa de doctorado en Ciencias e Innovación en Medicina de la UDD y Clínica Alemana por la oportunidad, y en particular a mis profesores guías, la doctora Jessica Martínez y a la doctora Natalie Silva, por su apoyo constante, su motivación y sus sugerencias oportunas en todo momento. Y les dejo una foto de la catedral de mi ciudad. Ahorita estamos en primavera por allá. Muchas gracias, Lindbergh. No sé si hay preguntas para él. Sí, yo tengo una pregunta, si es posible. Dale, Flavio. Lindbergh, muy interesante lo que has presentado. Quisiera preguntarte si o cómo solucionan el problema de que cuando tienes un producto de miel y se te acaba, necesitas otro lote, otra fuente. ¿Cómo te aseguras que todos los lotes tienen la misma funcionalidad?
Le voy a mostrar. Pensamos realizar un control de calidad que nos estandarice los productos, o sea, los productos de la miel que vayamos a utilizar en función de criterios, de hecho que están descritos, como la norma chilena 2981 del 2005 para la miel, que nos habla de cumplir ciertos criterios mínimos mediante el uso de análisis físico-químico, melisopanolínico, que es evidenciar la fuente, si es monofloral, polifloral, en el caso de la miel, en estudios sensoriales y microbiológicos. O sea, si vamos a emplear algunos de los productos o una mezcla de estos, tenemos que tener como una línea base en función de estos parámetros o estos estudios o este control de calidad para de alguna manera homogenizar ese gran problema que es la dispersión, digamos así, de las propiedades o de la composición química de los productos de la colmena. Sí, habíamos pensado justamente en eso como una barrera a superar y que la pensamos enfocar de esta manera. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una, profe. ¿Qué tal, Inver? Primero, felicitarte por el trabajo, está muy bien presentado, me gustó mucho las láminas. Dentro de los estudios que evaluaste, ¿eran todos ensayos in vitro o lograste conseguir estudios clínicos asociados a estas combinaciones? Sí, en esta gráfica que muestro ahora, por ejemplo, de las 112 publicaciones, que fueron los que cumplieron los criterios de inclusión, 102 fueron preclínicos y 10 clínicos. Y podemos ver acá que está más detallado. En miel, por ejemplo, 26 fueron in vitro, 18 in vivo, 2 clínicos en fase 1 y 1 clínico en fase 2. Y así sucesivamente para los diferentes componentes de la apicultura, descritos en materiales o en formulaciones compuestas, obviamente, ¿no? Entonces... ¿Y de esos estudios clínicos había algunos cerrados? O sea, ¿habían llegado ya a conclusiones? Sí, de hecho, todos, o al menos la mayoría, siempre comparan con un material compuesto como que tiene sulfodiazina o que tiene un antibiótico de pronto. Y sí, los efectos que sobresalen son el efecto regenerante, es decir, si una herida con un composito que está en el mercado, que no tiene un producto de la miel, se cura en un lapso de 10 días, con alguno de estos materiales, o con algunos de estos productos más bien de la apicultura, esto reduce en un 30%, estamos hablando de que se tendría que curar aproximadamente en 7 días. Entonces sí ven un efecto en cuanto al tiempo de curación de herida, disminuye el tiempo de curación de herida, principalmente enfocado en repitalización, estimulación de la formación de colágeno, estimulación de metaloproteinasas tipo 2, y sí, pues en resumen, sí hay un efecto, sí hay una ventaja, y sí hay una necesidad que se debería cubrir con este tipo de componentes, de compositos. Sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, nuevamente agradecerles a todos. Es un agrado reiniciar esta serie de seminarios. Yo quedo atento a las sugerencias de invitados. Si alguien tiene algún invitado, alguna idea para invitar a presentar en esta instancia, son todas bienvenidas al correo electrónico. Mi correo es juancalderon@udb.cl. Y bueno, vamos a estar armando esta agenda de aquí en adelante, así que atentos a las próximas invitaciones. Bueno, les agradezco mucho a todos su participación. Saludos, que estén bien. Gracias.